Este
Muy buenos días para todos los hermanos. Para algunos hermanos ya es tarde noche, ¿no verdad? Pero los recibimos con todo el corazón. La Federación Teosófica Interamericana le da la bienvenida a todos. Vamos a pasar con nuestra hermana Emilce Barrera con la meditación. Por favor, Emilce. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Emilce. La charla de hoy está a cargo de nuestro hermano Isaac Hawley y lleva por título, como ustedes lo están viendo, la tradición egipcia y el más allá. Esta es una charla que va a ser un poquito larga y vamos a tenerla en dos partes. Esta parte que vamos a tenerla hoy y la próxima la semana que viene. Podemos decir tantas y tantas cosas del hermano Isaac, pero él solamente le gusta que diga, es un estudiante de teosofía. Pero todos ustedes saben que el hermano Isaac es un trabajador incansable, un servidor incansable. Y su vida, desde hace muchos años, está entregada a la sociedad teosófica. En esta mañana le doy las gracias a Isaac por su disposición al servicio, a ese servicio de la sociedad teosófica. Así es que bienvenido, Isaac Hawley. En nombre de la sociedad de la Federación Teosófica Interamericana, te recibimos en esta mañana para disfrutar de esta charla, la tradición egipcia y el más allá. Los micrófonos son suyos, Isaac. Gracias. Gracias a Magali y también a Emilce. Pues bien, un poco con algunos tropiezos, pero hemos llegado a La Paz después del viaje de Cochabamba a esta ciudad, ¿no? El tiempo no era muy amplio y tuvimos que a veces apresurarnos, y me empezó a pedir códigos la máquina, porque como estamos en otra ciudad, en otro país, las Mac empiezan a decir qué raro está ese señor, en qué lugar está, y empiezan, ya saben, a mandar códigos para que yo los meta. Pero bueno, también gracias a Chuy por el vídeo que subió, y yo espero que cuando se suba a YouTube se pueda acoplar. Vale la pena tenerlo como un preámbulo, ese vídeo de Egipto. Y como dijo Magali, vamos a dividir en dos partes la sesión de este tema. Primero, por una gran cantidad de información que hay y que yo he juntado. Y por otro lado, para que no vayamos pasando o corriendo sobre ciertos temas importantes. En esta ocasión veremos la primera parte y mañana mismo ya mandamos el cartel de la segunda parte para el próximo domingo. Vale, vamos a iniciar. Vivimos en un estado constante de cambio. Nuestras vidas parecen revelarse en tejidos múltiples de cambios. Experiencias de transformación, reestructuración radical de la psique humana. Eso no puede evitarse y todos estamos sometidos a este constante cambio. Cada día, no solamente con la renovación de la noche al siguiente día,
sino constantemente con las actividades que estamos haciendo. Tanto Enrique como yo, después de estar en Cochabamba y llevar a cabo varios talleres y conferencias cada día, pues ese constante cambio nos va mostrando diferentes aspectos que quizá en un momento dado no los veíamos, pero la experiencia de estar y compartir con el grupo de miembros en Cochabamba y en otros lugares, porque se pudo hacer videos, se pudo hacer Zooms para las conferencias, gracias a Chuy y a Emilce, podemos tener más acercamiento al conocimiento y esos cambios se pueden dar más en nosotros y en general en todos los que compartimos. Lo que no nos damos cuenta es que todas las figuras que se encuentran en la mitología están dentro de nosotros. Son aspectos de nosotros mismos que podemos descubrir y favorecer. Aquí, esos cambios tienen que ver mucho con esas fuerzas que se mueven dentro de nosotros, energías que se modifican por las experiencias que tenemos y esas experiencias alimentan al alma, a nuestra naturaleza profunda, a través de la mente, a la mente superior. Y es cada día, cada instante, estar atentos a esas modificaciones que estamos haciendo, a los que nos estamos sometiendo. Los misterios de Egipto, tan imperfectamente conocidos por el mundo, y solo a través de unas breves alusiones a ellos en la Metamorfosis de Apuleyo, enseñaron las más grandes virtudes. Hay muy poca información real de lo que ocurrieron en los grandes misterios de Egipto. ¿Por qué? Porque casi todas las traducciones y las interpretaciones que se han hecho a nivel de arqueología, a nivel de ciencia, negando cualquier aspecto metafísico de las enseñanzas, por supuesto de los misterios, y sometiendo solamente a la investigación, a lo duro, ¿no? A lo que encontraban, a las interpretaciones que se hacían, a todo aquello que aparentemente le mostraba el objeto, el lugar, la experiencia que tenía el arqueólogo. En la obra de Apuleyo hay algo de esos misterios, o sea, si ustedes la llegan a consultar, hablan de los misterios de Isis. O sea, Apuleyo era un devoto, el autor de la obra era un devoto de estos misterios, incluye en la obra estos misterios al final. Pues el personaje de la obra se había transformado en un borrico y al final vuelve a recuperar su forma. Vale la pena porque esto está muy ligado a las transformaciones de esos misterios que se llevaban a cabo en los grandes, vamos a decir, en las grandes experiencias, en los templos y pirámides. Siempre hubo dos tipos de misterios, los misterios menores de Isis y los misterios mayores de Osiris. Probablemente habrían algunos otros, sobre todo en los templos de Luxor, con Amón, o en algunas otras de las grandes, en otras de las grandes ciudades, por ejemplo, como en Komombo, que es un templo muy interesante. Tiene por un lado la entrada del dios cocodrilo, ¿no? Y de la otra tiene la salida de Horus. O sea, es como si la transformación de los aspectos oscuros se libraran dentro de los rituales que se llevaban a cabo en este templo. El hombre ha sido concebido como divinizado. Unido antaño a la contemplación de los dioses, se ha deslizado en otra alma, combinada a la forma específicamente humana, y por ello se encuentra cogido en los lazos de la necesidad y de la fatalidad, nos dice Jamblichus en los misterios de Egipto. O sea, nuestra naturaleza es divina. Por más que nosotros podamos estar centrados en la estructura personal, en el yo personal, nuestra naturaleza habla de la eternidad y se filtran en muchos momentos a través de la belleza, del arte, de la cultura, elementos superiores en la estructura personal que es muy limitada. Y gracias a esta divinidad que existe en nosotros, por eso dice concebido como divinizado, concebido como un Dios, ha ido a
y que en antaño contempló a los dioses, ahora se encuentra, digámoslo así, sojuzgado, limitado por una estructura de carne, ¿no? Y eso hace que las limitaciones de nuestra verdadera naturaleza divina sean una realidad y estemos sometidos a las leyes de la evolución y a las leyes kármicas, sobre todo, que nos dirigen para poder liberarnos de esta prisión. Los misterios procedieron a los jeroglíficos. Dieron origen a estos últimos ya que se necesitaban registros permanentes para preservar y conmemorar sus secretos. Esto es cada vez más claro para los investigadores serios de la tradición oculta, y entre ellos HPB y otros autores nos vienen a decir: es la filosofía primitiva la que ha servido de piedra angular a la filosofía moderna. O sea, es la tradición oculta la que ha permitido que se produzca todo lo que conocemos sobre Egipto. Solo la progenie, mientras perpetúa las características del cuerpo externo, ha perdido su camino, el alma y el espíritu de su padre. O sea, lo que conocemos ahora de Egipto es simplemente una progenie que se ha degradado por el materialismo y por los vestigios de lo que queda. Aunque los jeroglíficos nos hablan, y gracias a Champollion y a algunos otros investigadores podemos entenderlos, no nos dicen más allá de ciertos significados, no nos dicen de la magia de la escritura, de las palabras, de los vocablos que eran en el pasado muy, muy practicado. La iniciación, aunque no contenía reglas ni principios en el pasado, ni ninguna enseñanza especial de la ciencia, tal como ahora se entiende, era sin embargo ciencia y la ciencia de las ciencias. Y aunque desprovisto de dogma, de disciplina física y de ritual exclusivo, era sin embargo la única religión verdadera, el de la verdad eterna. Esas iniciaciones del pasado que estaban inmersas en todas las etapas del imperio antiguo, del imperio medio y del imperio nuevo, incluso en el imperio decadente hasta los griegos, nunca dejaron de ser, vamos a decir, ese arranque con esas reglas y principios que, aunque modificados, guardaban en su esencia la base de la enseñanza especial. Y por supuesto dieron pauta a esta visión tan profunda, tan mistérica de las iniciaciones en Egipto. Exteriormente era una escuela, un colegio como el de Karnak o como el de Luxor, donde se enseñaban las ciencias, las artes, la ética, la legislación y la filantropía, el culto a la verdadera y real naturaleza de los fenómenos cósmicos. Secretamente durante los misterios se dieron pruebas prácticas de esto último. Aquellos que podían aprender la verdad sobre todas las cosas, es decir, aquellos que podían mirar a la gran Isis en su rostro descubierto y soportar la terrible majestad de la diosa, se convertían en iniciados. Famosas son las narraciones que hace H.P. Blavatsky sobre las grandes iniciaciones en la gran pirámide de Keops, o sea, la principal de ellas. Aunque ahora siguen insistiendo los arqueólogos, sobre todo los que no tienen más allá una visión de lo material que pueden descubrir, de que son tumbas abandonadas, cuando en realidad eran lugares donde se llevaban a cabo rituales muy importantes. He aquí un diagrama que yo he intentado mandar varias veces a Chuy para su distribución, y nos habla mucho, por supuesto, de, vamos a decirlo así, de lo que llamaríamos las iniciaciones teosóficas y egipcias. Ustedes pueden ver aquí en la columna izquierda está el hombre, en la parte inmortal, espiritual, que tiene que ver con el Dios interior. Más abajo está el alma, que es la que aprende a través de nuestras experiencias, y después viene el cuerpo trascendente. Después viene el nombre, la teosofía, o sea, la siguiente grandes pasos en el mundo espiritual, ser como Ptah, era la iniciación más elevada, pero vamos a empezar de las más inferiores.
La primera iniciación, que era de la 1 a la 3, era la preparación para iniciaciones superiores. Nos pedía y nos demandaba un estudio, aspiración y dueño de nuestra vida. Y tenía mucho, vamos a decirlo así, relación con la catarsis, con la purificación y la disciplina del alma. Este diagrama lo he encontrado en un curso que he estado tomando con los hermanos de Point Loma los domingos, y me pareció interesante compartirlos con ustedes. Normalmente duraba toda la vida, ¿sí? Las primeras 3 iniciaciones. O sea, había vías completas en donde éstas se tenían que llevar a cabo, o en la siguiente para cuando la preparación iba siendo cada vez mayor. Para las iniciaciones del alma, del crecimiento del ser humano, era el 4º nacimiento místico del corazón, y se practicaba el desapego de la materia, el desapego a lo material. Se le llamaba la epifanía de Osiris Tifón, iniciado, iluminado por un dios. Y duraba 3 días este ritual de iniciación. Recuerden que Osiris Tifón es la parte oscura de la divinidad. O sea, Osiris, la esencia divina, y su contraparte, su sombra, Tifón, o que aparece mucho como contrincante en el mito de Osiris, Isis y toda la familia que forma parte de una estructura arquetípica. También así había una iniciación la previa a las iniciaciones del maestro interior, que nos anticipaba al Buda interior y al Dios interior. O sea, iba escalando lentamente estas iniciaciones en el antiguo Egipto, y tienen mucha relación con las iniciaciones teosóficas. La quinta gran tentación o amenti, abrir la boca y control de la mente. Y aquí estamos hablando ya del libro de los muertos. El amenti. La aparente guía a todos los desencarnados en los estados post-mortem, en los mundos sutiles, para retornar, porque en la enseñanza, en la literatura y en la enseñanza en los misterios egipcios se hablaba de reencarnación, para el retorno del que no estaba santificado y liberado por Osiris, debería volver a encarnar. Aquí había transformaciones de la conciencia, necesitábamos un control psíquico y de la naturaleza astral en esta iniciación. Se le denominaba la teofonía Osiris Lunus, está relacionada con la luna. Encontrarse con el propio Dios interior cara a cara, convertirse en uno temporalmente. Normalmente duraba 14 días. La siguiente iniciación, la del Buda interior, que era la 6ª gran iniciación en la mente, realizar el ojo de Horus, así se lo denominaba en Egipto. Control del uso de la pureza de todos los aspectos de la mente. Era la teopneusia, Osiris Horus, el Dios interior respira temporalmente el iniciado. Inspiración divina. Aquí empezábamos a tener los indicios de nuestro Dios interior, de nuestro, vamos a decir, de nuestra Atma a través de Budi. Duraba también 14 días. Y la última, la del Dios interior, la 7ª, grandes pasos en el mundo espiritual de ser como Ptah, una de las divinidades importantes del panteón egipcio. Inspiración para convertirse en los aspectos espirituales divinos. O sea, adquiríamos las características divinas de nuestro ser interior. Teofonía, Osiris Ptah, el iniciado tolera la entrada consciente de su Dios interior, y se convierte en un Dios vivo en el mundo, en la tierra. También duraba 14 días. Este diagrama vamos a tratar de hacérselos llegar. Para esta presentación nos acercamos de forma general a la gran obra mistérica egipcia llamada comúnmente el Libro de los Muertos egipcio y el Amduat. En realidad hay varias versiones desde el original que se encontró en las paredes de las pirámides del Imperio Antiguo. Acuérdense que el Imperio Antiguo duró desde Menes, de la primera dinastía, el que unificó Egipto,
hasta la sexta dinastía. Las pirámides, las grandes pirámides de Gizeh son de esta época, de la tercera y cuarta dinastías habían pirámides. Ya ahí aparecían en las paredes el libro de los muertos y también el denominado Amduat, pero el nombre común de esta obra en el periodo tebano, ya en el Imperio Nuevo, se le llamaba Pert-en-Bru. Pert-en-Bru, palabras que fueron traducidas de diversos modos como manifestación en la luz que sale al día, que aparece de día. Estas versiones tebanas que estamos usando es la del libro de los muertos del escriba Ani, y que es famosísima porque fue una de las, vamos a decir, versiones del libro de los muertos encontrada completa. Medía 25 metros el pergamino, que encontraron en el siglo XIX y por supuesto fue sustraída de Egipto y llevada pues secretamente a Londres, donde se puede observar o se puede conocer en el Museo Británico. También vamos a tocar el libro del Amduat, que es más detallado, de la tumba de Tutmosis III, uno de los grandes faraones del Imperio Nuevo, uno de los que dominó gran parte de su mundo. Originalmente, cada libro de los muertos se escribía a pedido y en papel papiro. En el periodo de los textos de las pirámides, las diversas secciones eran recitadas o cantadas por los sacerdotes y algunos miembros de la familia del difunto. A veces se recitaban y a veces aparecían en los muros. No había todavía la decisión de pasarlo al pergamino. El Amduat es una descripción del viaje del dios Sol Ra a través del mundo nocturno, que es también el más allá. O sea, es nuestra divinidad que va al más allá. Vamos con ella como estructuras personales, vamos como estructuras que estamos transformándonos cuando vamos pasando por las diferentes etapas, ¿no? Por el astral, por la metamorfosis antes de entrar al Devachan, para volver a regresar nuevamente a encarnar. También en este viaje de Ra puede ser una representación simbólica de un proceso psíquico interno de transformación y renovación personal. Se sabe muy bien que el libro de los muertos también era una guía de las grandes iniciaciones que acabamos de ver. Este viaje nocturno del dios solar Ra egipcio está dividido en 12 horas. Cada una de ellas contiene una enorme cantidad de vislumbres dentro de la psique humana. Recuerden que el sol que vemos cada día transcurre el firmamento 12 horas y se oculta. Para los egipcios este sol entraba en el mundo oscuro y era el sol negro el que iluminaba el más allá. Cada uno de nosotros podríamos adquirir un vislumbre internamente de la secreta renovación eterna. Y con esto podríamos sentirnos cerca del ser o Dios solar inmortal. Este es un trabajo que en teosofía estamos constantemente, vamos a decir, persiguiendo. La idea de que nosotros tenemos esa divinidad de nuestra naturaleza superior, esperando ser descubierta por nosotros, acercarnos a ella lentamente, pero con firmeza, nos muestra aquí, si ven ustedes al escriba Ani, ¿no?, adorando a Ra en la barca divina. Ra es el círculo que ven ustedes solar sobre la cabeza de Horus ya renovado. Este simbolismo importante ya nos muestra la eternidad de la parte superior que no muere y que no sufre ninguna transformación, salvo, en este caso, Ani, que era el escriba y que era la personalidad que iba a ser sometida a las transformaciones. El propósito del Amduat, con su antigüedad de 3.500 años, es que el estudiante sea consciente de su función como guía a su propia divinidad interior. Ahí está la clave. Y ser consciente de la grandeza del ser interior. Esta obra, si se decodifica y se estudia con empeño, podríamos descubrir las claves para lo que cada uno necesita para adentrarnos y, vamos a decir, a acercarnos a nuestra propia divinidad interior. La enseñanza oculta o la enseñanza teosófica ya nos da claves importantísimas. Y esta obra nos las viene, vamos a ir a respaldar, como hay otras obras del mismo
del mismo calibre, salvo que con un lenguaje como el bardo todol de la tradición budista tibetana. Y también en la literatura de América hay obras que nos hablan de estos procesos, probablemente con un simbolismo que nos puede todavía no ser tan fácilmente interpretado. Aquí hicimos un intento por empatar la constitución del ser humano con la constitución del ser humano de acorde a la tradición mistérica egipcia. Este intento ya venía, esto aparecía en las paredes del Imperio Antiguo, de las tumbas, y estamos hablando de 2500 antes de Cristo. Ya venía esta constitución. Vamos a empezar porque hay un cuerpo natural. Se le llama Kat, es el que está aquí, que muestro con la flecha. También había una esfera, ¿sí? El huevo áurico, también ellos lo marcan, ¿sí? Después tenemos al principio vital llamado Ka, ¿sí? El prana que conocemos, y el Kavap, el doble etérico, ¿sí? Para que vean que hay coincidencia increíble, te sorprendes. Después viene lo que podríamos llamar Aset, la parte oscura de nuestra naturaleza, se le llama Kaibit, y podríamos representarlo por la sombra. Y el Kou es el Kama Manas nuestro. En realidad estos dos aspectos estaban gobernados por Set, la divinidad que conocemos en el panteón egipcio. Acuérdense, fue el contrincante de Osiris, el que se oponía, el que quería destruirlo, el que lo divide en pedazos, etcétera, etcétera. Y ahorita podríamos llegar a entenderlo un poco más. Después está la parte superior, esto es la personalidad. Después viene el Ankh. Esta zona ya pertenece a Osiris, Isis y Ptah Horus. Por ejemplo, el Ankh sería el Manas o la mente superior, el Ba, que sería Budi o el alma, que representa a Isis, y a Osiris es Atma. Y aquí lo vienen ustedes, vamos a decirlo explicado. ¿Qué significa esto? Que el influjo, que la fuerza de Osiris, de la vida una, la que nos vitaliza, la que nos hace sentir ser lo que somos y desarrollarnos, la parte espiritual nuestra importante, se transmite a través del Ba o el alma, del Ka, del Ankh o el Manas, la mente, del Kou o la mente concreta y del Kaibit, que es la sombra, los deseos, las pasiones, para pasar y llegar hasta la parte vital, el Kava, el doble etérico, y el Ka, hasta el ser humano, el Kat. Si usted, y el huevo áurico se le llama Ku. Si ustedes analizan la tradición egipcia, yo no diría, más bien la tradición oculta egipcia empata con la tradición oculta. Por eso Blavatsky insiste tanto en esta enseñanza. Osiris tiene una posición muy, muy importante. En griego es Asar, Usar en egipcio. Asar o Usar, la deidad más famosa del panteón egipcio. Después de encontrarse con la muerte en la tierra, recuerden que lo mata Set o Tifón, Osiris resucitó y luego se convirtió en el gobernante del otro mundo, en el Khenti Ament. Su muerte y resurrección representan el drama de la cámara de la iniciación, que es una interpretación de la glorificación u osirificación del difunto humano, tal como se describe místicamente en el libro de los muertos. Todos somos, cuando vamos a la iniciación o vamos a desencarnar, somos Osiris en potencia, o sea, lo divino en nosotros, Atma, Atma Buddhi. Y la transición, ya sea la iniciación en vida o después de la muerte, nuestro proceso de transición en los planos del más allá, siempre viene en esa relación de los principios superiores y los principios inferiores que se están transformando.
Siempre la parte superior, Osiris, Isis, observa constantemente a la personalidad, cómo se va transformando, cómo va perdiendo vehículos, cómo viene la segunda muerte, cómo llega a las zonas especiales, vamos a decirlo así, de transformación antes de entrar al de Bachán, lo que iríamos viendo ya para la siguiente sesión, porque hay mucho detalle. Y como para que podamos seguir esa parte, les vamos a mandar el Amduat, se lo haremos llegar a Chuy y a Emilce, para que lo distribuyan a todos los interesados y podamos seguir las etapas. Son 12 horas y vamos siguiendo cada hora con los significados tan profundos que tiene. Cosmológicamente, Osiris es el tercer logos, que contiene en sí mismo las semillas de todas las cosas y seres del universo para ser desarrolladas de logos. ¿Se acuerdan que el tercer logos es Mahat, la mente, de donde emanan los 7 primordiales y se genera el universo? Entonces Osiris representa a ese logos, el Dios autoexistente y autocreador, la primera deidad que se manifiesta. Y esto lo podemos ya ubicar a él en la enseñanza del primer tomo de Cosmogénesis, del que estamos viendo los días lunes. Y aquí volvemos a ver, vamos a decir, las partes que componen en general. Hay un cuerpo espiritual, que ven ustedes aquí, un cuerpo intermedio que lo forma Set, y un cuerpo más mental animal, y un cuerpo vital, que está el principio vital de K y después la personalidad. Y hay una serie de pares que aquí se enuncian, sobre todo en la iniciación. El Osiris Tat, ¿se acuerdan? La iniciación más elevada de luz, el aspecto espiritual. El Osiris Horus, que es la mente, el aspecto manásico intelectual. El Osiris Lunus, ¿se acuerdan? La previa a las iniciaciones más superiores, el aspecto lunar o psíquico astral, que es una de las iniciaciones importantes, y la primera iniciación, Osiris Tifón, el daimónico físico, material, por lo tanto, el aspecto turbulento de la pasión y de lo que tenemos que ir transformando. Aquí viene muy claro las diferentes fases del diagrama que les enseñé al principio, y ustedes podrán comprender. Hay una fase, la primera fase de la iniciación tiene que ver con todo el aspecto de la personalidad, o sea, Osiris Tifón, es el daimónico. Después viene la siguiente fase, Osiris Lunus, que tiene que ver con la mente concreta y la parte superior de la mente superior. Y está muy relacionado con el aspecto psíquico y astral. Después viene el Osiris mente. Aquí ya viene la iniciación para activar la mente superior junto con Isis y Horus aquí en este caso, y finalmente Osiris Ptah, la luz, el aspecto espiritual, la parte más elevada, en donde ya la iniciación tiene que ver Osiris Isis. En estos 4 aspectos simboliza el ego dual, el divino y el humano, el cósmico, espiritual y el terrestre. Es una referencia de los Collected Writings de HPB. Tifón simboliza la naturaleza baja del iniciado, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos al templo, Tifón es el que representa lo más bajo en nosotros, lo animal, los deseos, las pasiones. Las relaciones Osiris-Tifón es la iniciación primera. El pesado del corazón en la sala del doble de justicia. Ustedes ven acá una parte del libro del Amduat, del libro de los muertos, donde está aquí Ani, su esposa lleva el cistro de Isis, ella representa a Isis, lo acompaña, y aquí está la balanza donde está siendo pesado su corazón con la pluma de la justicia. Y aquí no ven ustedes el K del escriba Ani, viendo y observando el momento en que se está juzgando el corazón de Ani. Aquí está el escriba, el dios de la sabiduría, tomando nota del resultado de la balanza. De acuerdo a la enseñanza, la balanza debería estar equilibrada entre
la pluma de la justicia, Maat y el corazón. En caso de que fuera aquí un desequilibrio, aquí había un ser, mitad cocodrilo, mitad león, tenía varias, y estos animales de los hipopótamo, que se lanzaba sobre el alma del difunto o del iniciado, porque no era encontrado, vamos a decir, adecuado a esta iniciación. O en el caso de un iniciado, puedo corregir, era para un desencarnado, pero el iniciado no era aceptado. Recuerden que las iniciaciones en el Antiguo Egipto no se hacían en el plano físico, se hacían en los planos sutiles, por eso este libro era tan importante. Y podría no volver el iniciado que no había cubierto la parte del Osiris Tifón, el pesado del corazón en la sala doble de justicia. Anubis es el representado por el planeta de Mercurio. Este es Anubis. El pájaro es Ba, el dios Tot, que está aquí, es del dios de la sabiduría y registra el peso del corazón, y el monstruo simboliza el perseguidor Amet, que es una forma de tifón. Pero esto es en el caso de los desencarnados. De los iniciados, lo más probable es que no regresaran, quedarían en algunos momentos prisioneros por no haber podido cubrir las pruebas necesarias. Así era de poderosa y fuerte las iniciaciones en el pasado. Bueno, aquí vuelvo a poner el diagrama para que ustedes conozcan la correlación entre la constitución septenaria de la enseñanza teosófica y la egipcia, de los misterios. En la parte de arriba ustedes pueden observar, previo a la llevada a la tumba, todo el cortejo, todo lo que el libro de los muertos nos va narrando, ¿no? Toda iniciación tiene que ver con el morir y el renacer. Entonces, por eso este libro es usado para ambas cosas, como guía al más allá y como guía al iniciado. Si ustedes sustituyen aquí, en lugar del difunto, al iniciado que va acostado, ¿se acuerdan que en las tumbas hay en los templos de las cruzadas, los cruzados, hay templos en varios lugares de España y de Europa, y tenían en las partes de la iniciación, tenían en la parte superior, en el techo, una especie de hueco que parecía para alojar una tumba. Era subido ahí el iniciado y pasaba 3 días y 3 noches. Entonces, en este caso, la obra nos muestra que el iniciado iba acompañado de sacerdotes que lo guiaban, que le aconsejaban, que lo habían estado, vamos a decir, observando, cuidando, y en este caso también era llevado el cuerpo del difunto, porque era usado para las dos formas, hacia las salas de la gran iniciación, por ejemplo, en la Gran Pirámide. Y ahí es donde, por un lado, o por el caso del difunto, era llevado a su mastaba o a su pirámide, o el iniciado era llevado a la Gran Pirámide para los rituales de iniciación que estábamos hablando. Ven a la mano del lado izquierdo, tienen ustedes el sarcófago, es sostenido por Anubis, están las plañideras elevando sus lloriqueos por la pérdida, en el caso de un difunto. El sacerdote que tiene la piel, que está atrás, si ven hasta atrás, el de la piel de tigre está elevando incienso, y sus ayudantes tienen ahí la apertura de la boca. La apertura de la boca es un ritual mágico muy importante que veremos con más detenimiento en la sesión del próximo domingo. Requeriría casi toda la sesión para explicarlo, si no toda, pero mucho de ello. O sea, aquí está de este lado la tumba, en el caso de si fuera un difunto, ¿no?, preparándose para los procesos post-mortem. Y aquí ustedes ven al Ba del difunto, el alma volando como un pájaro con su cabeza, es de Ani, la puerta de la tumba, ¿no? Aquí una escena más cercana para que observen lo que está ocurriendo
previo al proceso de transformación. La preparación vamos a decirlo así, del cuerpo, y en este caso, Anubis tiene un papel muy importante para el trato del cuerpo del difunto, ¿no? Hay una serie de símbolos que son colocados en el vendaje de la momia para cuidar diferentes partes del cuerpo. Recuerden que el corazón permanecía en su lugar, solamente eran sacadas las vísceras y eran guardadas en unos que le llamaban canopes, tenían las cabezas de los 4 hijos de Horus. Pero los rituales, las salmonelas mágicas que se rodeaban, ustedes ven ahí en las paredes de esta tumba, aseguraban al difunto su primera fase en las primeras etapas de las primeras 2 o 3 horas, que eran muy interesantes y las veremos con detalle el próximo domingo en un libro, el libro que les mandaremos para que lo vean ustedes con calma, la importancia de ese proceso. A mano derecha aparece el alma flotando sobre el cuerpo. Pues no es nada raro que tengamos escenas de personas que se han visto saliendo de su cuerpo cuando están siendo operadas en un momento dado y se les da por muertas, y ven a los médicos operando su cuerpo, tratando de revivirlo, y observa, y tiene una serie de experiencias, ¿no? Los egipcios le ponían claramente este simbolismo porque flotaba como un pájaro. Bien, aquí estamos en el inicio de la obra que vamos a ver el próximo domingo. Yo me quisiera quedar hasta acá. Ya casi tenemos una hora, en parte por un principio, dar oportunidad a algunas preguntas de lo que hemos visto, y segunda porque quiero aprovechar la sesión del próximo domingo para hacerla más amplia, y ahorita esta tarde tenemos una reunión casi dentro de una hora o más o menos para yo poder realmente conjugar todos estos elementos. Entonces, le voy a pedir a Chuy y a Emilce que abran el micrófono para los que quieran preguntar. Gracias, Isaac. Pues a mí, yo quiero externar mi opinión. A mí me parece que la cultura es tan lejana a nosotros, al menos a mi vida, que me es sumamente complejo entender. Porque empezamos a estudiar en nuestra logia este artículo del huevo mundano, y es hora que me parece tan complejo, y lo que tú nos acabas de acercar, me parece muy valioso, y sin embargo sigo pensando que entraña cada parte, como tú mismo acabas de decir, para explicar el significado del saumerio, del sacerdote, nos tenemos que llevar una clase entera. Pues yo creo que así como eso todo, ¿no? Entonces, bueno, era mi comentario general. Creo que sí, este tema da para muchísimas sesiones, desde mi perspectiva. Tal vez yo esté muy equivocada y sea muy ignorante. Gracias. No, sí, Bermari, lo que pasa es que pues por lo menos habría que dar esto estaba todo calculado para darlo en una sesión, pero pues debido a la situación, pues no podemos darla en una sola sesión, ¿no? Sí, gracias. A ti. A ver, ahora está Emilce, después está Jackie y Mario. Bueno, Emilce. Hola, sí, buenos días, muchísimas gracias. Esto me pareció interesantísimo, pero más que interesante. A mí me hizo pensar mucho en si las iniciaciones se deben hacer así con rituales, o cada uno de nosotros en este camino es como que va teniendo pequeñas iniciaciones. Esa es la pregunta. Mira, no sé si... Esto eran así, está bien tu pregunta, muy bien. En el pasado, los egipcios tenían sus iniciaciones, los caldeos, los griegos,
Los misterios de Eleusis son las iniciaciones griegas, o sea, las de Samotracia, o sea, podemos empezar a hablar de iniciaciones, pero de todos los pueblos que tuvieron una fuerte y firme enseñanza oculta. En época moderna, vamos a decirlo así, de acuerdo a la enseñanza, porque ese cuadro que ustedes vieron de las iniciaciones está sacado por varios estudiosos, no solamente de la tradición egipcia, sino también de la enseñanza oculta. Hacen comparaciones, ¿no? Porque es obvio que la primera gran iniciación, que es la de Tifón, Tifón significa la sombra interior. Tifón Osiris. Si yo no resuelvo ese desequilibrio de que soy poseído por esas fuerzas antes de tener la capacidad de equilibrarlo, pues no puedo pasar de esas primeras tres, son las primeras tres iniciaciones, por lo que dice la tradición oculta egipcia y también la teosófica. O sea, mucho de lo que dice también el doctor Jung tiene que ver con ese equilibrio de la naturaleza obscura en nosotros. Reconocerlo, aceptarlo, pero no identificarnos. Y eso significa un trabajo constante para ir refinando nuestra naturaleza, para ir purificando nuestro corazón y nuestra mente, para observar, vigilar, meditar. Todo ese bagaje de ejercicios, disciplinas, nos llevan a alguna de las primeras tres iniciaciones. ¿Por qué es así? No tenemos que, probablemente en esta etapa de estas tres iniciaciones, los rituales no son como pensamos, como ocurrieron en Egipto. En esta época esos rituales simbólicamente pueden ocurrir en sueños, ¿sí? O sea, no es forzosamente rituales que se deban llevar a cabo como se hacía en la antigüedad. Las siguientes etapas ya demandan transformaciones más grandes, ya desde la cuarta iniciación hasta la séptima, hasta convivir con la divinidad, o sea, mostrar en el mundo las características divinas que hay en nosotros ante los seres, requiere, por supuesto, la intervención de fuerzas, de instructores, probablemente, de ayuda, para que esas se puedan realizar. Y en algunos casos tendrá que haber ciertas formas de rituales, no las antiguas que eran muy elaboradas, sino las más adecuadas para esta época. Eso te lo puedo, por lo menos, aclarar de esa forma, Emilio. Gracias, Isaac. Bien, después tenemos a Vale. Manolo, por favor. Sí, si podías, por favor, repetir lo que has dicho de una camarita en las iglesias templarias, porque no estaba yo completamente atento en ese momento. Mira, cuando dimos un curso una vez en Madrid, cuando yo estaba estudiando mi doctorado, hicimos un curso sobre los templarios y las iniciaciones, etcétera, etcétera. Y los llevé al templo templario creo que está en Segovia. Y pues entramos, ves que es como un árbol, el centro, y se abre, las capillas están alrededor, etcétera, etcétera. A Veracruz. Sí, la Veracruz. Abajo hay un nivel, pues que te pones en el centro y te mueve todo ahí, porque pasa por abajo probablemente una corriente freática y genera un campo magnético. Pues el primer nivel, que había una mesa, ¿sí? Ahí se llevaba a cabo la iniciación. Y en la parte de arriba, a la izquierda, está un hueco largo como un sarcófago, y había ahí una cuerda que se subía, después de toda la ceremonia, se le subía al iniciado, al templario, se le colocaba ahí y pasaba 3 días y 3 noches. Eso es lo que dice la enseñanza oculta. O sea, los templarios llegaron a tener acceso a ciertos conocimientos cuando estuvieron en Oriente y los sustrajeron para traerlos a Europa. Y por su parte, en parte por eso, ese desarrollo de tanto poder durante 1 o 2 siglos, creo que fue cuando los templarios influyeron y mantuvieron esos niveles, hasta como que todo ocurre, pues empezaron a decrecer y a perder todo lo que habían hecho, porque era parte de los ciclos del desarrollo de todo ser, de toda naturaleza. Entonces,
a mí me llamó mucho la atención que incluso por fuera de la Vera Cruz se ve la tumba, se ve el espacio, ¿no? Agregado a la cúpula del templo de la Vera Cruz, donde se colocaba para el iniciado que pasara esos 3 días y 3 noches. Que en la tumba, en la Gran Pirámide, los que han entrado a la Cámara del Rey, hay un sarcófago medio roto, y ahí se colocaba al iniciado amarrado en una cruz ansata, ¿sí? Una cruz de esas egipcia, y pasaba 3 días y 3 noches. Eso ya es versión de Blavatsky. Probablemente los sacerdotes que acompañaban en ese momento al iniciado llevaban a cabo ciertas acciones para que él entrara a los planos sutiles. Querremos decir que estamos hablando de la iniciación Osiris Horus, ya una de las más elevadas, porque la hacía Osiris Ta, que era la más elevada, pero la anterior era la Osiris Horus, y ya la pasaba en los planos sutiles, donde el libro de los muertos nos muestra la guía para el iniciado. Sí, entonces vamos, yo pienso que los templarios cogieron este saber cuando estuvieron en Jerusalén, en Oriente, sí, y lo cogieron a través del Islam. Es decir, sí, el Islam esotérico, el sufismo, tenía una serie de conocimientos cogidos del neoplatonismo y de las religiones, de los misterios griegos, lo habían cogido la parte esotérica islámica y se lo habían transmitido a los templarios. Sí. Tendría... Sí, fíjate que es interesante que la misma literatura cristiana nos habla de que Jesús pasa en la tumba 3 días y 3 noches y que baja a los infiernos, entre comillas, a liberar a los condenados. Esto es una iniciación, porque si ustedes ven con ojos, sin faltar al respeto al creyente, con ojos más profundos, toda la descripción de lo que pasa en el transcurso de la vida del Maestro Jesús, de acuerdo a la versión de los evangelios, es una gran iniciación. A él también lo amarran en la cruz, ¿sí? A él lo llevan a la tumba, ahí pasa 3 días y 3 noches, de ahí en teoría salía liberado, pero se le hace por modificaciones dogmáticas, se le hace resucitar y subir al cielo, etcétera. Cuando los apóstoles dicen el mismo evangelio que lo vieron, lo ve también Magdalena y lo ve María. O sea, ustedes lo dejo al criterio de todos para poder entender que estamos hablando del proceso, de la historia del Maestro Jesús o la simbología del Maestro Jesús es una simbología iniciática, que todos de alguna manera podríamos inspirarnos en ello para llevarla a cabo de alguna manera. Sí, bueno, hay otra iglesia en España que también le pasa lo que a la de Segovia y es de esa época, bueno, es anterior incluso, pero eso ya se lo voy a mandar por email a Chuy porque es un enlace, San Baudelio de Berlanga, en Soria. Tiene una palmera también que se abre y encima en el hueco donde los brazos de la palmera se abren, tiene ahí una linterna, se llama la linterna de los muertos. Era una cámara de iniciación también. Esa es una información que ya voy a mandar por email a Chuy y si lo consideráis oportuno, pues que lo distribuya o no lo distribuya. Sí. Mira, Manolo, la realidad es que las transformaciones que se han efectuado en la historia, se han ocultado cosas. Los mismos iniciadores también han ocultado porque no era para un público general, ¿no? Porque el público generalmente mancha, distorsiona, se burla, etcétera. Entonces se ocultó. Y en la Biblia, te lo soy sincero, si lo vemos con estos ojos, encontraremos que el proceso de Jesús, el Cristo, es un proceso iniciático. Si lo vemos así, no le quita nada al que lo vea tan como lo quiere ver, como lo dice el dogma. Y esa posibilidad la tenemos todos. Bueno, gracias. Jackie y Mario. Isaac, buenos días. Buenos días. Una consulta.
vi en un documental que para cada difunto escribían un libro de los muertos. Sí. Mi pregunta es, ¿existe algún libro principal y el que estamos estudiando pertenece a alguien en especial? ¿Es un libro general? Bueno, ya lo mencioné. La base del libro que estoy estudiando es el libro de los muertos de Ani. Ani era un escriba que vivió en el Imperio Nuevo, en la 18ª dinastía. Este pergamino, este papiro, fue encontrado en el siglo XIX por un famoso arqueólogo que se llevaba las cosas del país, se lo llevaba a los museos, como Indiana Jones, vamos a llamarlo así, ¿sí? Y se llevó el libro el papiro de Ani, se lo llevó escondidamente a Inglaterra, o sea, lo sacó por abajo. Ese es el más completo, tenía 25 o 27 metros, aunque en el museo lo fraccionaron para poder estudiarlo, pero bueno, está completo en el museo si lo quieren ver, en el Museo Británico. Además, yo he usado el Amduat, que está en la tumba de Tutmosis III. Yo he citado esa tumba 3 veces. Y si ustedes van entrando, y desde que van entrando van encontrando toda la narración del Amduat por todas las paredes, ¿sí? Incluso alrededor del sarcófago, hasta la salida. Ese libro lo vamos a ver en detalle. Ahora, el libro de los muertos, o el Amduat, que está ya escrito o recitado por los sacerdotes desde el Imperio Antiguo. Y cuando hablo del Imperio Antiguo, hablo de entre 2800 o 3000 antes de Cristo hasta la 6ª dinastía, que sería el 2400 o el 2000. No, 2400 antes de Cristo. Después de eso, en el Imperio Medio se empezó a escribir en papiros. No todos los papiros tienen todas las versiones del libro. Algunos nomás tomaron una parte. Entonces, ¿por qué? Porque también dependía de cuánto costaba el papirito famoso. Y los sacerdotes cobraban mucho por un papiro completo o por una sección del libro de los muertos. O sea que en todas las épocas ha pasado de todo. Algunas tumbas no tenían el papiro, pero tenían en las paredes secciones del libro de los muertos, como es lo más frecuente ahorita que hay descubrimientos en Egipto. Se encuentran tumbas pintadas con secciones del libro de los muertos. La más completa es la que yo le estoy narrando, la de Tutmosis III, también la de Seti I, le dicen la capilla sixtina de las tumbas, y esa vale la pena verla porque toda está pintada y colorida, increíblemente bella. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú vas ahorita al Museo Egipcio, que están por inaugurar el nuevo, y vas a encontrar muchos libros, muchos papiros del libro de los muertos, unos cortitos, unos más medianos, unos más grandes, pero no todos están completos. Solamente creo que hay 3 o 4 completos. Y el más importante, por lo menos porque más se ha conservado, es el papiro de Ani, que está en el Museo Británico. Por eso, espero habértelo aclarado. Gracias, Isaac. Gracias. Ahora vamos con Alberto Martínez. Sí, saludo. Estamos hablando de egipcios, iniciaciones, y ahora también mencionamos los templarios. Mi pregunta es, ¿dónde podría aparecer en la ecuación las iniciaciones para los masones, para los rosacruces? Caray, mira, yo no te puedo decir mucho de los masones. He estado en las salas masónicas porque gracias a amigos en República Dominicana que nos han mostrado de una forma muy amable, nos han indicado los fundadores, los que han dirigido todo el trabajo de las logias masónicas, o de la gran logia masónica de República Dominicana, en Santo Domingo. Tengo más o menos cierta idea. Si yo te dijera algo más, pecaría de querer inventar algo. No te puedo decir. De las iniciaciones de los Rosacruces tienen que ver mucho con las iniciaciones antiguas egipcias, ¿sí? Ellos, obvio, recuerden que Rosencrantz tiene que ver mucho con toda la herencia de los Rosacruces, ¿sí? Este gran místico de la Edad Media. Pero también los Rosacruces toman mucho de la esencia hermética, ¿no? La enseñanza hermética, que por supuesto
lo más probable es que hubo varios Hermes, ¿no? Hermes Trismegistros, que se hablan de ellos desde el Imperio Antiguo y después del Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Era más bien un calificativo que se le daba a un sabio, un gran sabio, ¿no? Entonces, mucha de esa influencia de esta obra, los Rosacruces la han recibido, ¿no? Tienen material sobre de ello. Y por supuesto su literatura tiene mucho interés, creo que para cualquier investigador, para poder acercarse desde diferentes versiones a la esencia de la enseñanza oculta. Es lo que te puedo comentar. Hay una pregunta en el chat. Sí. A favor leerla. Bueno, dice así, Sebastián. Buenos días, hermanos. Aprovechando que estamos hablando del antiguo Egipto, en el libro de las tablas Esmeralda, se hace mención de los señores de los ciclos. ¿Estos señores se pueden asociar con los 7 logos planetarios? Es posible. Mira, el tema viene desde el principio, cuando se crea nuestro sistema solar, cuando ves que Blavatsky insiste en cosmogénesis, que solamente nos dirijamos al sistema solar, porque hablar del universo es muy complejo. Aunque los Puranas hablan realmente desde el punto de vista del universo, también habla desde el sistema solar. ¿Y qué quiere decir eso? Que de alguna forma la tabla Esmeralda tiene mucha relación con mucha de la enseñanza que hay en la tradición oculta. Desde el principio, Mahat, la mente, genera 7 primordiales. Después los 7 primordiales generan 7 lipicas, aunque son 4 los que trabajamos en la tradición oculta. De esos 7 lipicas generan a las 7 huestes de Manasaputras y Anishvatas. O sea, el 7 está siempre siendo emitido para la formación de las jerarquías desde lo más espiritual hasta donde llega el hombre y más hacia los mundos más oscuros. ¿A qué nos podemos referir entonces en la tabla Esmeralda? Que podrían ser los 7 primordiales o los 7 espíritus planetarios, ¿no? Nosotros tenemos los 7 planetas sagrados y cada planeta sagrado está guiado por una jerarquía. Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Júpiter. No, Neptuno no entra. Dice Blavatsky que ni siquiera pertenece al sistema solar. Está en el sistema, pero pertenece a otro sistema, Neptuno. Hay una aclaración que hace en Cosmogénesis. Ahora, hay un planeta sagrado junto a la Luna, pero que no se ve. Y hay otro planeta más cerca del Sol que Mercurio, que tampoco se ve. De eso sí se ha comentado, de ese incluso se ha hablado que en el pasado podía haberse mencionado, observado por alguna de las observaciones de los antiguos pueblos. Entonces esos 10 son sagrados. La Tierra no es sagrada. ¿Por qué? Probablemente porque fue formada posteriormente a los demás planetas que ya llevaban, yo quiero hablarlo así, ¿no? Ya llevaban un desarrollo muy elevado cuando apenas la Tierra empezó a ser enfriada para que vinieran las jerarquías superiores, secaran la Tierra, ya saben, todo el proceso de antropogénesis, la secaron, destruyeron los animales que estaban ahí, que había producido la madre Tierra, y empezaron a prepararla para poder llamar a los lipicas lunares y empezar a poblar la Tierra en cierto momento con la primera, segunda, tercera raza, que ya era la Lemur, la Hiperbórea, la anterior, y la primera que no tiene un nombre muy claro porque pues era más bien una raza que se fundió con la segunda. En términos generales, para decirlo así, espero que eso pueda aclarar. Les quiero volver a compartir el librito famoso solamente para comentar. Vamos a ver la siguiente semana. Aquí tiene la primera parte. Vamos a recuperar un poco. Esta es la primera parte del Amduat. Miren, fíjense cómo va, con explicaciones para que las veamos. La segunda parte, por arriba. Ustedes nomás les quiero decir, aquí arriba mi flecha señala, aquí va el sol, protegido por los dioses, ¿sí? Y aquí va la personalidad, adorando hacia su parte superior, y enfrentando en este nivel del más allá
las experiencias de transformación que van a vivir. Y aquí pongo las características y las explicaciones. La siguiente semana veremos también esta es la segunda hora, la tercera hora, la cuarta hora, la cuarta hora con un detalle. La quinta hora es la más importante de transformación, donde se produce el andrógino divino. La sexta hora, aquí está el Devachan, el estado de conciencia donde estamos nosotros viviendo nuestro Devachan. Y las últimas de renovación, componernos para volver, la octava, la novena, la décima, la onceava y la doceava, donde ya volvemos, ¿sí? Ya renacemos y reencarnamos. Entonces, lo que yo he querido hacer con calma para la siguiente semana es explicar todos esos detalles de esta obra. Para eso les mando la obra y ustedes van siguiendo las explicaciones hasta donde yo pueda darle. Tengo yo he estudiado desde hace varios años esto, pero no para que yo sepa todo. Si alguien me echa la mano para alguna cosa, pues encantado estaré. Eso es lo que quería hacer, esta aclaración. Y sí, la siguiente sesión le vamos a dar más tiempo. Aquí vamos a detenerlo porque por exigencias del programa que tenemos aquí en La Paz, tenemos que hacerla más corta esta sesión. Agradezco mucho a todos. Gracias. Pues gracias. En nombre de la Federación Teosófica Interamericana te damos las gracias, esperando que puedas entrar ahora con los hermanos de Bolivia y tener un trabajo precioso. Le damos las gracias a todos los asistentes y los esperamos a todos la semana que viene. Gracias. Isaac, por ahí. A todos, muchachos. Gracias.